Hola, bienvenidos a nuestro foro virtual. El día de hoy abarcaremos temas relacionados al libro La evolución del derecho. El grupo está integrado por Paula Gabriela, Carla Yulisa, mi persona, Mariela del Pilar y Hugo Gonzalo Uriza. Para empezar a abarcar los temas, nos vamos a referir sobre qué es el derecho precedente. Bueno, yo entiendo que el derecho precedente es una fuente formal de creación del mismo derecho. Podríamos hacer mención que es la que consiste en que éste se derive, no de la ley aprobada, sino por los órganos legislativos que son a través de resoluciones que se adoptan. Podríamos hacer mención que también se encuentra el precedente administrativo, conocido como el antecedente, y se define como el hecho o la decisión de un funcionario o empleado público con la intención de resolver situaciones. Asimismo, tenemos el precedente judicial, que funciona a través de la fuerza jurídica que obliga a respetar una sentencia. Podríamos hacer mención sobre las sentencias dictadas por los miembros del Poder Judicial sobre una determinada materia, como podrían ser los jueces. Así es, el derecho precedente prácticamente es el antecedente que se utiliza para resolver un caso semejante. Un ejemplo del derecho precedente administrativo es la multa. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el desarrollo del derecho. Cuando hablamos del desarrollo del derecho, estamos hablando de la evolución que ha tenido el derecho a través del tiempo. Esto en donde el hombre tuvo la necesidad de organizar las relaciones sociales para garantizar la vida y la convivencia social a través del derecho, utilizando con ello lo que fue las legislaciones anteriores, como es el Código de Hammurabi, que fue una compilación de leyes del Imperio Babilónico, de lo que fueron guías o fuentes para utilizar y establecer lo que hoy es el derecho civil y el derecho penal. Si nos enfocamos en el derecho, nos vamos a dar cuenta de cómo ha ido evolucionando. Hoy en día no es el mismo derecho que teníamos hace años atrás. Por ejemplo, en nuestro Código Penal, sabemos que si hacemos una acción que está establecida en los artículos, vamos a tener una consecuencia. Y todas estas modificaciones nos han servido y nos han permitido tener un orden en nuestra sociedad. Ahora vamos a hablar un poco sobre la historia cronológica del derecho. Para hablar acerca del desarrollo del derecho, también es importante hablar de la historia cronológica que ha tenido este. Por ello, es necesario mencionar tres principales etapas o periodos por las que se instituyó dicha historia, que fue y que hacen de hoy, de nuestra legislación guatemalteca, posible. Por eso es que hablamos de lo que es el periodo de la época romanizadora, que habla del derecho romano, en donde se estableció por las 12 tablas y donde se estableció prácticamente lo que hoy es el derecho civil. Y también hablamos de la época del derecho canónico, en el que también este se dio mediante el derecho español y actuó precisamente en el derecho continental. Cuando hablamos del derecho germánico, estamos hablando del derecho visigodo, que es del derecho medieval español y musulmán, que se sentó en el siglo V. Sí, como dijo Nicolás Maquiavelo, los hombres necesitaban leyes y fuerza para poder generar el derecho. Se utilizó una metáfora que los príncipes utilizaban centauros, ya que un centauro es mitad hombre y mitad bestia, utilizando las leyes para coaccionar a las personas y la fuerza para poder obligarlas a realizarlas. Como dijo mi compañera, el derecho musulmán y el derecho romano se incluyó en España en ese siglo, y hasta la actualidad podemos ver que el derecho español está involucrado en Guatemala. Al referirnos sobre las ideas jurídicas, podemos hacer mención, perdón, que eran tres. El derecho como ciencia, que es la disciplina que tiene el objeto del estudio, la interpretación,
la integración y la sistematización del orden jurídico. Es decir, que aquí se va a estudiar todo lo relacionado con las leyes. El derecho subjetivo, que es la facultad, el poder que otorga el derecho objetivo para reclamar ante la autoridad el cumplimiento de un deber jurídico. Es decir, que aquí vamos a velar que se estén cumpliendo todas las leyes establecidas. El derecho objetivo es el conjunto de normas que forman nuestro ordenamiento jurídico. Son las reglas que regulan la conducta y el orden de una sociedad. Aquí podemos encontrar lo que es nuestro código penal o nuestro código civil. En esta historia de las ideas jurídicas también encontramos las corrientes filosóficas, como es el ius naturalista, el ius positivista, el sociologismo jurídico y el ius marxista. Ahora vamos a hacer referencia sobre el concepto de tipo histórico del Estado y el derecho. Bueno, eso está conformado por el esclavismo, el feudalismo, el burgués y capitalista. Prácticamente el esclavismo, como lo dice el derecho romano, las personas eran utilizadas como un bien donde no tenían derechos ni obligaciones. El feudalismo, perdón, es cuando las personas ya recibían un tipo de remuneración por sus acciones, teniendo un salario mediocre y no les alcanzaba para ser mejores personas, más que solo sobrevivir. Y el burgués capitalista, que le podría decir que es el más actual, donde las empresas contratan a las personas por salarios mínimos, donde ellos generan las mayores ganancias. Comentando lo que hacía referencia al compañero, podríamos decir que en la actualidad funciona de tal manera en Guatemala todo. ¿Por qué? Porque en Guatemala existe una pirámide en donde en la posición más alta se encuentran las personas poderosas del país. Podríamos hacer mención de la oligarquía, que siempre se aprovecha de la posición económica con la que cuenta. En distintos libros hacen mención también sobre el poder que ejercen de nuestro país. Y refiriéndose a lo que mencionaba con anterioridad, es cierto, porque en Guatemala supuestamente podríamos decir que se paga el salario mínimo, pero es mentira, no en todas las instituciones se pagan, incluso en algunos no tienen ni siquiera las prestaciones de ley que deben de tener de acuerdo a lo que lo establecen distintos tipos de códigos que tenemos en Guatemala. De ser manipulada por la oligarquía. Al referirnos sobre la costumbre, es una de las más antiguas fuentes formal del derecho, porque se refiere a la cultura de un pueblo. Es un hábito adquirido por la repetición de actos de las mismas de una especie, en este caso de nosotros, los seres humanos. Son actos que nuestros antepasados han venido repitiendo en generación. Es cierto lo que menciona la compañera, porque con anterioridad en distintos pueblitos, los más lejanos de Guatemala, todavía se continúa practicando la costumbre que viene de generación tras generación, practicando las mismas costumbres que tenían, por ejemplo, como lo que ejercían en su grupo, en el grupo de su distinto lugar de donde vivían y todo. De acuerdo, si no se conlleva a una actualización en base al desarrollo de la actualidad en el derecho, pues siempre va a seguir así, como lo mencionaba ella, de costumbre. Y sus reglas son mucho más prácticas. Ahora vamos a hablar un poco sobre el derecho consuetudinario. Bueno, el derecho consuetudinario es el conjunto de normas y costumbres que regula el comportamiento de las personas, siendo este el más antiguo integrado en los pueblos indígenas de Guatemala y se va en generación en generación. Se dice que el derecho consuetudinario no está escrito en ninguna forma específica, ya que es costumbre y el derecho escrito es el que está regulado por la ley del país. Bueno, esto ha sido todo sobre nuestro foro. Espero que les haya sido de su agrado. Con mucho esfuerzo lo hicimos. Muchas gracias.